Un buen día, estimados estudiantes. Les saluda el docente Joel Oriana López, encargado del curso de física. El día de hoy vamos a trabajar el tema de dinámica. Dinámica, pues, es la parte de la mecánica que se va a encargar de estudiar las relaciones que se generan entre los movimientos de los cuerpos y las causas que lo generan. Por ejemplo, el movimiento, ¿no?, en un encuentro de partido de fútbol, el movimiento de un automóvil y el movimiento, por ejemplo, de ciertos deportes que se realizan, ¿no? Todos, si se dan cuenta, todo está rodeado mediante movimientos. Entonces, justamente las causas que generan este tipo de movimientos son abarcados por la rama de la física llamada dinámica. Entonces, recordar que es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar a las relaciones que se generan entre los movimientos de los cuerpos y las causas que lo originan. Eso es la dinámica. Bien, vamos a continuación a estudiar. Para estudiar lo que es la dinámica y entender cuáles son las fuerzas que originan el movimiento, tenemos que entender lo que es la segunda ley de Newton. ¿Qué es la segunda ley de Newton? ¿Qué te establece la segunda ley de Newton? Establece que todo cuerpo que es afectado por una fuerza desequilibrada provoca, pues, en el cuerpo una aceleración. Miren, por acá veamos de una persona que está jalando mediante una soga este bloque o este cajón, ¿no? De dimensiones considerables. Entonces, ¿qué pasa si yo jalo con cierta fuerza y miren, me exijo de tal forma que pueda lograr desplazar este bloque? Entonces, analizando, ¿qué está sucediendo? Como yo he logrado desplazar este bloque mediante una fuerza, en este caso la fuerza de tensión, ya que era una cuerda, entonces en este caso, ¿qué se va a cumplir? Que la aceleración que yo produzca mediante la fuerza que he ejercido, esa aceleración va a ser exactamente igual a la fuerza resultante del movimiento, en este caso sería la fuerza de tensión, respecto o sobre la masa del cuerpo que estoy moviendo. Entonces, esta relación fue establecida por Isaac Newton, conocida como la segunda ley de Newton. Las unidades: F sub R es la fuerza resultante, su unidad es el N, ¿no? Newton. La masa es M minúscula, su unidad es el kilogramo. La aceleración, su unidad es metros por segundo al cuadrado. Y recuerda que esa fuerza desequilibrada es exactamente igual a la fuerza resultante de todas las fuerzas aplicadas. Muy bien, perfecto. Bien, continuamos por aquí. Vamos por el siguiente detalle. Vamos a ver también algunas consideraciones el día de hoy para estudiar mejor la dinámica. Primero, que hay que tener en cuenta que la aceleración tiene la misma dirección de la fuerza resultante. ¿Cómo es esto, profesor? A ver. Por ejemplo, la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante. Claro, mira, si te das cuenta, aquí la fuerza resultante, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, ¿no? La fuerza de tensión va hacia la derecha. Entonces, la aceleración, ¿hacia dónde va? También tiene que ir hacia la derecha. Entonces, ambas fuerzas tienen la misma dirección. Eso es lo que te está indicando. Perfecto. Tener en cuenta este detalle muy importante. Bien, ahora otra consideración también el día de hoy es lo siguiente: que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante. Entonces, a mayor fuerza también existirá mayor aceleración. Entonces quiere decir que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, pues, ¿no? Entonces, si la aceleración aumenta, entonces la fuerza resultante también va a aumentar, va a ser una mayor fuerza. Eso te indica esta propiedad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tengo una aceleración relativamente pequeña, entonces la fuerza también relativamente pequeña. Pero si aumento la fuerza, por ejemplo, al doble, al triple de acción, entonces la aceleración también va a aumentar. El movimiento va a ser más acelerado. ¿Bien? Es lo que te indica esta propiedad muy importante, esta consideración. Muy bien, entonces ese es el detalle muy importante, ¿no? A mayor aceleración existirá, pues, mayor fuerza resultante. Y el tercer punto es respecto a lo siguiente. La tercera consideración es: a mayor masa, entonces existirá menor fuerza. Claro, si un cuerpo está más pesado, pues será más difícil moverlo, ¿no? Es lo que te dije, ¿no? Claro, a mayor masa, menor va a ser la fuerza. Entonces, esta sería la consideración. Entonces, la aceleración, en este caso, va a ser fuerza resultante. Pero miren, acá la primera aceleración es igual a fuerza resultante sobre la masa. Pero ¿qué pasa si yo aumento la masa? Incremento la masa, entonces la aceleración va a ser menos, ¿no? Va a disminuir la aceleración. Es una propiedad muy importante de este capítulo.
Muy bien, entonces esa es una idea muy importante, ¿no? Recuerden entonces, a mayor masa, la aceleración será más escasa. Bien, continuamos por acá, estimados estudiantes. Vamos a ver algunas aplicaciones entonces de la dinámica, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos que una competencia, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes lo han visto también, lo hemos apreciado, hemos disfrutado de las competencias, ¿no? De las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el movimiento, por ejemplo, rectilíneo, vamos a ver el movimiento primero desacelerado. ¿Cómo sería el movimiento desacelerado? Entonces empieza el movimiento. Entonces, en el movimiento desacelerado, pues disminuye el módulo de la velocidad, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y el movimiento acelerado cómo es? Entonces, el movimiento acelerado, pues, aumenta el módulo de la velocidad. La fuerza resultante también aumenta. Y el movimiento constante, ¿se van a comparar? Claro, había un movimiento muy constante, muy conocido también, como en el caso del Engarru, por ejemplo, ¿no? En este caso la velocidad va a permanecer constante. Ahí están las aplicaciones de la dinámica, ¿no? Tenemos un movimiento desacelerado, donde disminuye la velocidad. Tenemos el movimiento acelerado. En este caso la velocidad aumenta, pues, ¿no? Acelera. Así que el movimiento o el cuerpo acelera, porque la velocidad aumenta. El movimiento constante es cuando la velocidad se mantiene justamente constante, ¿no? Perfecto. Esas son las condiciones respecto a lo que es la dinámica, ¿no? En este caso se considera dinámica lineal. ¿Por qué dinámica lineal? Porque el movimiento se realiza de forma rectilínea, como tú ves. Todo el movimiento realizado es de forma rectilínea, por eso que es un movimiento lineal, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, ahora vamos a continuar con lo que es la dinámica circular. ¿A qué llamamos dinámica circular? Entonces, en la dinámica lineal ya hemos visto que el movimiento es rectilíneo, ¿no? Generalmente recto, forma movimiento rectilíneo. Puede haber movimiento acelerado, desacelerado o con velocidad constante. Pero recordemos que la dinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar quién origina el movimiento, cuál fue el causante que originó el movimiento. De ello se encarga de estudiar lo que es la dinámica. ¿Qué más? Además, también la dinámica interacciona a los cuerpos mecánicos ¿con quién? Con la segunda ley de Newton, ¿no? Bastante se trabaja la segunda ley de Newton. Pero recuerda que la aceleración siempre es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Pero ahora vamos a estudiar otro movimiento a consecuencia de una aceleración, que es la aceleración centrípeta. En este caso el movimiento va a ser ahora curvilíneo, va a generar curvas. Vamos a ver entonces cómo es esta parte, la dinámica circular. Ya el movimiento va a ser curvilíneo. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver. Tenemos entonces la aceleración, justamente la causante. En todo movimiento circular existe una aceleración, y esa aceleración hemos estudiado. A esa aceleración le llamamos lo que es la aceleración. Cambia pues, ¿no?, la dirección de la velocidad. Esta aceleración, miren como ven por acá, hay una aceleración que existe, en este caso en las hélices de un helicóptero. Miren cómo esta aceleración de alguna forma va a hacer cambiar la dirección de la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Entonces ese es el detalle, por eso que se genera el movimiento curvilíneo. Entonces bien claro dice acá, la aceleración cambia la dirección de la velocidad. Ahora esta aceleración también, ¿qué va a producir? Justamente va a producir lo que es la aceleración centrípeta. Ahora la aceleración también va a ser perpendicular a la velocidad siempre. Para que se genere este movimiento, siempre la aceleración tiene que ser perpendicular a la velocidad, como ustedes pueden apreciar en la animación. Bien, entonces debe dos condiciones: que la aceleración que cambia la dirección de la velocidad, y además esa aceleración debe ser perpendicular a la velocidad. Otro ejemplo claro, un automóvil que está en movimiento. Si analizamos la rueda del automóvil, los neumáticos, vemos que la aceleración cambia también la dirección de la velocidad. Efectivamente, lo cambia en ese sentido, como ustedes pueden observar.
Entonces eso sería, bueno, la aceleración va cambiando también la dirección de la velocidad. Y también la aceleración es perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Esa aceleración también tiene que ser perpendicular a la velocidad, como ustedes pueden apreciar. Bien, siempre la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Efectivamente, como ven acá, ¿no? Porque si no fuera esa condición, que la aceleración fuera perpendicular a la velocidad, no existiría pues movimiento circunferencial uniforme. Pues siempre tiene que cumplir esas condiciones, que la aceleración cambie la dirección de la velocidad y que la aceleración sea perpendicular a la velocidad. Bien, estos son claros ejemplos de lo que es el movimiento circunferencial. Perfecto. Bien, por acá también hay que tener en cuenta, bueno, antes de ello, hay que tener en cuenta esto de acá. Otro claro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un tocadisco. En este caso el movimiento también es circunferencial, ¿no? Si se dan cuenta, la aceleración cambia la dirección de la velocidad y la aceleración también es perpendicular a la velocidad. Son claros ejemplos entonces. Por acá también tenemos que se va a cumplir lo que es la segunda ley de Newton, como estamos comentando, donde la fuerza resultante va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces diremos también que la fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces, si recordamos lo siguiente, operando con mucho cuidado, diremos que la aceleración centrípeta es igual pues a velocidad al cuadrado sobre radio. Y además también por acá, entonces, si sabemos eso, relacionando con la fórmula anterior, se va a comprobar pues que la fuerza centrípeta, ¿sí? Esa fuerza centrípeta va a ser exactamente igual a la masa por la velocidad al cuadrado, todo sobre el radio dividido. Ya es una relación muy importante también en esta parte del capítulo de dinámica. Ahora acá tenemos este instrumento que se usaba antes para realizar, para que se toque, ¿no?, la música de un CD, por ejemplo. ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí justamente el movimiento pues, que realiza el CD, el movimiento que realiza el CD también es un movimiento, ¿ya? Es un movimiento que es un movimiento pues, también circunferencial acelerado, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces justamente esto de aquí es una fórmula muy importante de lo que es la aceleración centrípeta. Como se ve acá, es igual pues a v al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces la fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta es una aplicación muy importante que se debe conocer, que se debe saber. Y estas relaciones que a veces en los problemas los vamos a usar para poder de alguna forma, ¿no?, reemplazando los valores. Siempre a veces nos van a dar 3 valores o 2 valores y nos van a pedir el tercer valor. Va a depender, ¿no?, de la pregunta también que se nos dé para poder analizarlo. Por ejemplo, acá en la aceleración centrípeta, si nos dan a nosotros la velocidad y nos dan el radio del movimiento, se puede ir a la aceleración centrípeta sin ninguna dificultad. O también que la fuerza centrípeta es igual pues a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado y todo dividido entre el radio. Bien, entonces, estimados estudiantes, es el detalle que se debe hacer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más por acá? A ver, el día de hoy tenemos a analizar algo muy importante. Por ejemplo, acá también tenemos el movimiento, nuestro amigo ahí ratoncito que está moviendo esta bolita, está dando vuelta, ¿no? Entonces justamente ese movimiento también es otro ejemplo claro del movimiento o la dinámica circunferencial, ¿no? Un movimiento circunferencial. Entonces, si se sabe pues que la fuerza centrípeta es igual al resultado de todas las fuerzas radicales. Radicales porque son fuerzas pues que están en el radio, ¿no? ¿Cómo se halla pues la fuerza centrípeta? Entonces vamos a analizar en determinados puntos para que tú tengas una noción y apliques en los problemas y puedes determinar, ¿no?, en puntos claves estratégicos para poder determinar lo que es la fuerza centrípeta. Bien, vamos a analizar en el punto A. ¿Dónde es el punto A? Aquí está el punto A, en la parte más baja del movimiento circunferencial. Aquí se va a cumplir, bueno, una fuerza que va a ingresar, que va al centro, que es la fuerza de tensión, ya que es debido a una cuerda, y la otra pues que es el peso, ¿no?, que es propiamente la masa del cuerpo, entonces sería mg.
Ya, eso sería mg. Entonces la fuerza centrípeta va a ser exactamente pues igual a la tensión del cuerpo de la cuerda menos ¿quién? El peso, ¿no? La masa por la gravedad. Veamos otra vez. Miren. Dando vuelta y justo en el punto más bajo. Aquí voy a considerar pues que esto es igual, a la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en la fuerza que ingresa hacia el centro de movimiento menos la masa por la gravedad, porque es la fuerza que sale del movimiento. Ya que recuerden que la fuerza de gravedad siempre se grafica verticalmente hacia abajo. Entonces, eso es, así se va a calcular la fuerza centrípeta en este caso particular. Vamos a ver otro caso particular en el punto B. En el punto B justo está a este margen tangencial, ¿sí? Aquí, justamente en este punto B. Si ahí particularmente terminara nuestro movimiento, o estuviera ahí nuestro movimiento en ese instante, haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, sabemos que la tensión es la fuerza que va a ingresar, ¿no? Ya que es de la cuerda que se sostiene. Y este mg va a ser pues la fuerza radial. O en este caso va a ser vertical siempre hacia abajo. Sería el peso, ¿no? Del cuerpo, el esférico. Entonces la fuerza centrípeta va a ser exactamente igual aquí a la tensión en este caso, porque es la única fuerza que ingresa radialmente. La comparación del peso, el peso es perpendicular. Entonces por eso que la fuerza centrípeta es igual exactamente a la tensión. ¿Está bien? Perfecto. ¿Lo vemos otra vez? Claro, otra vez. Recuerden, si el movimiento es así, en un instante dado llega a este punto B, entonces diremos pues que la fuerza de centrípeta, en este caso particular, haciendo el diagrama de cuerpo libre, exactamente hay una fuerza que va a ingresar, que es la tensión, debido a la cuerda, ¿no? Que está atada a la esfera. En cambio, la otra fuerza del diagrama de cuerpo libre es el peso, que es mg. En el caso del mg, como es verticalmente hacia abajo, esta fuerza pues no está ingresando radialmente, hacia el centro. Por eso que no se cuenta esta fuerza, solo la fuerza centrípeta. En este caso la fuerza centrípeta sería igual a la tensión. Bien, analicemos para un punto C. Ahí tenemos el movimiento del punto C, miren cómo está dando vuelta, y justo en la parte superior. En la parte más superior, si te das cuenta, y si grafiamos el diagrama de cuerpo libre, tendremos una fuerza que es verticalmente hacia abajo, que es el peso, que es mg, y la otra que es la tensión. Bien, que va también directamente hacia el centro. Entonces diré yo que la fuerza centrípeta es exactamente igual a la tensión más la masa por la gravedad. Bien, esa va a ser la fuerza centrípeta, va a ser la tensión más la masa por la gravedad. Entonces, esa será la fuerza centrípeta. Perfecto. Esa va a ser en este caso la suma de las dos fuerzas, porque ambas fuerzas están ingresando hacia el cuerpo, hacia el centro radial. Bien, entonces son casos particulares que se debe tener en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿ya? Al momento de analizar los problemas. Y entonces en este punto particular, tú cuando quieras hallar la fuerza centrípeta, tienes que sumar la tensión, la fuerza de tensión más el peso, ¿no? Que es m por g. Bien, analicemos otro punto. A ver, en el punto D, ¿cómo sería en este punto D? En el caso del punto D, estamos considerando un punto cualesquiera, que no sea ni la parte más baja ni la parte más alta. Entonces en este punto, si te das cuenta, ahora la tensión siempre va a ser la fuerza de tensión, ¿no? Que ingresa realmente. El otro vector, que es la componente, ¿no? De la fuerza de gravedad, va a ser pues esta de acá, esta línea rojita, este vector rojito con un ángulo respecto a la vertical. Justamente esta línea rojita va a ser mg, la fuerza de gravedad, pero multiplicado por el coseno de ese ángulo. Entonces esa es la fuerza radial, que es una componente del peso que va a ingresar al centro de movimiento. Entonces diré pues que la fuerza centrípeta en este caso particular es igual a la tensión más mg por el coseno del ángulo, por el coseno de teta, ¿no? Entonces, esa es la forma como yo voy a poder determinar si tuviera un punto particular aquí en el movimiento circunferencial. Bien, vamos a analizar otro punto más. ¿Sí? Otro punto más, a ver, punto E. Vamos a ver el punto E, caso particular. Ahora la fuerza está aquí. Entonces ahí tenemos la fuerza tangencial.
Y bueno, aquí como se dan cuenta, la tensión está ingresando. ¿Sí? Está ingresando también. Siempre la tensión va a ingresar. Y por acá vamos a descomponer este peso que es verticalmente. En su descomposición, este valor sería de rojo, sería mg multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Entonces, si yo quiero ya la fuerza centrípeta, ¿cómo lo calcularía en este caso? ¿Cómo lo calcularía en este caso particular la fuerza centrípeta? Sería efectivamente la tensión que ingresa menos ¿quién? La masa por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. ¿Está bien, estimados estudiantes? Ese sería el detalle. Ya, tensión que ingresa menos la fuerza que sale, ¿no? Recuerda que todos tienen que ser fuerzas radiales. Entonces sería mg por el coseno de alfa. Perfecto. Entonces esa es la idea al día de hoy también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estas partes al momento de analizar la fuerza centrípeta. Porque si nosotros obtenemos, sabemos cuánto vale la fuerza centrípeta, entonces tranquilamente vamos a poder calcular más variables que involucren, ¿no?, las ecuaciones del día de hoy. Muy bien. Muy bien, entonces ahí hemos analizado en cada punto en particular, en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E, cómo puede, ¿no? Se puede graficar las fuerzas para poder determinar la fuerza centrípeta. Entonces recuerda que la fuerza centrípeta es igual al resultante de todas las fuerzas radiales. Bien, ahora vamos a analizar de otro movimiento por acá. ¿Cómo se halla la fuerza centrípeta en estos casos? Vamos a ver, analicemos en el punto A. Tenemos este movimiento curvilíneo. ¿Cómo sería en el punto A? En el punto A, pues, la fuerza centrípeta en este caso de un cuerpo que está en movimiento en esta superficie será a la fuerza que ingresa, que es mg, menos la fuerza que sale, que es Newton. Bueno, ese Newton es la normal, pues, ¿no? De esa forma se determina la fuerza centrípeta. En otro punto B, ¿cómo será en el punto B nuestro análisis? En el punto B, ¿cómo crees que será la fuerza centrípeta? En este caso hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza que se opone, la fuerza normal. Y luego por acá pues tenemos perpendicular. Y lo que vamos a hacer es componer, ¿no?, ese peso perpendicular. Entonces será pues mg por el coseno del ángulo θ. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿cuánto crees que sale acá? Bueno, la fuerza centrípeta se la calculará, pues, ¿no? Esta fuerza que ingresa, que es mg por el coseno de θ, menos la normal. Ya, menos el valor de la normal. Perfecto. Entonces ya estamos avanzando con esa parte. Muy bien, ¿qué más por acá? Vamos a siguiente punto. En el punto C, ¿cómo sería ahora? En este punto C, si el movimiento estuviera en el punto C, ¿cómo analizo a ver la fuerza centrípeta? Bueno, mi diagrama de cuerpo libre, tengo la fuerza normal, la en negrito, que es perpendicular a la superficie. Bueno, por acá tengo el peso, que es la parte amarilla, mg, siempre vertical hacia abajo. Lo que voy a hacer es componerlo, ¿no? Entonces sería mg por el coseno del ángulo θ. ¿Está bien? Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a Newton menos mg por el coseno por el ángulo, ¿no? Ahí está. Así se va a calcular la fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza siempre que están a favor, que ingresan, menos las fuerzas que están en contra, ¿no?, las que salen. ¿Está bien? Esa sería la forma adecuada de cómo calcular la fuerza centrípeta en este punto particular C. Muy bien, vamos a otro punto D. En el caso del punto D, ¿cómo calculamos la fuerza centrípeta? A ver. El punto más bajo del movimiento, siempre el peso es verticalmente hacia abajo, mg, y la normal es vertical hacia arriba, ¿no? Hacia el contrario, ¿cierto? En oposición a la deformación, ¿no?, al aplastamiento. Entonces, ¿cómo calcularía la fuerza centrípeta en este caso particular? Bueno, en este caso particular, la fuerza centrípeta se calcula de esa manera, ¿no? La fuerza que ingresa, ¿quién es la fuerza que ingresa en este caso? Ingresa pues la fuerza normal, está ingresando. ¿Quién sale? ¿Quién está en contra? La fuerza o el peso, ¿no? La fuerza de gravedad o el peso. Entonces la fuerza centrípeta sería en este caso particular, sería pues en la normal menos
la gravedad. Entonces es ahí como hemos calculado lo que es la fuerza centrípeta. Entonces en cada punto en particular. Entonces, estimados estudiantes, el día de hoy hemos trabajado lo que es también tanto el movimiento circunferencial, la dinámica circunferencial y la dinámica lineal. La dinámica lineal, recuerda que es solamente en el caso que el movimiento sea rectilíneo. Y hay una fórmula muy importante que es la segunda ley de Newton, ¿no? Que la aceleración siempre es igual a la fuerza normal sobre la masa. En el caso de la dinámica circunferencial, ahí también existe una aceleración centrípeta, que es la causante, ¿no? Que el movimiento sea pues curvilíneo. Bien, también existen fórmulas, ¿no? Muy importantes que el día de hoy se han visto. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, eso sería en cuanto a estas actividades del día de hoy. Será hasta la próxima oportunidad, estimados estudiantes. Cuídense todos. Un saludo a la distancia y a todos mis alumnos del colegio La Salle. Hasta otra oportunidad.